Bueno, continuamos con el eje conceptual relacionado al estudio de los gases ideales. Vamos a mirar cómo es la expansión y la contracción del gas. Por ejemplo, la que ocurre en un tubo capilar, donde un gas interactúa con mercurio y se pueden mirar variaciones de cómo aumenta la temperatura, pero si aumenta es porque su volumen también debe aumentar. Esta variación del volumen del gas con la temperatura a una presión constante se conoce como la ley de Charles, la cual se representa en el siguiente esquema. Estas líneas que se observan, este comportamiento lineal de la gráfica, describe procesos isobáricos. ¿Qué es un proceso isobárico entonces? Son los procesos en donde hay una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Si el volumen aumenta, la temperatura también debe aumentar. Por ende, son relaciones directamente proporcionales y se puede llegar a la siguiente expresión, que la relación entre el volumen 1 y la temperatura 1 es igual a la relación entre el volumen 2 con la temperatura 2. Esto solo es posible si la temperatura se mantiene en escala Kelvin, dado que si se usa en grados Celsius, suponiendo una temperatura de 0 grados Celsius, quedaría en el denominador y se formarían indeterminaciones matemáticas. Y esa sería la expresión de la ley de Charles. Un ejemplo, una muestra de un gas de monóxido de carbono ocupa 3.20 litros a 125 grados Celsius. ¿A qué temperatura el gas ocupará un volumen de 1.54 litros si la presión permanece constante? Tenemos la ecuación, volumen inicial, temperatura inicial, convertida en escala Kelvin. ¿Cómo se convierte en escala Kelvin? Recordemos, los grados Celsius más 273,15 nos daría la temperatura en escala Kelvin. Seguimos, volumen final, 1,54 litros, y nos preguntan cuál es la temperatura final. Tendríamos que la temperatura final es igual al producto del volumen final por la temperatura inicial en el cociente del volumen inicial, lo que nos daría una cancelación del volumen en litros y nos da la temperatura en Kelvin. Ley de Charles. La ley de Charles, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión también. Si disminuimos la temperatura, disminuye la presión. Esto ocurre a un volumen constante. Si esto ocurre a un volumen constante, es conocido como un proceso isovolumétrico, también conocido como isométrico, pero un término más usual es isocórico, procesos isocóricos. Y finalmente vamos con la ley de Avogadro, donde relaciona una directa relación entre el volumen y el número de moles, siendo una relación entre el volumen 1 y el número de moles 1 igual al volumen 2 sobre el número de moles 2, es decir, finales contra iniciales. Esto ocurre a temperatura constante y presión constante, es decir, la temperatura sigue procesos isotérmicos y la presión sigue procesos isobáricos. He aquí una representación vaga de cómo actúa la ley de Avogadro. Un ejemplo, el amoníaco se quema en oxígeno para formar óxido nítrico y vapor de agua. ¿Cuántos volúmenes de óxido nítrico se obtiene de un volumen de amoníaco a la misma temperatura? Mirando esta expresión, nos dice que hay una relación estequiométrica que establece que por cada 4 moles de amoníaco se forman de igual manera 4 moles de óxido nítrico. Si se usara una mol de amoníaco, formaría una mol de óxido nítrico, como en este caso. Es decir, como esto ocurre a temperatura y volumen constante, el número de moles es directamente proporcional al volumen. Es decir, que si se toma un volumen de amoníaco, se va a formar el mismo volumen en monóxido de nitrógeno o óxido nítrico. Por eso sería el estudio de los gases ideales, conociendo la ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, procesos isobáricos e isocóricos y sus respectivos ejemplos y especificaciones. Hasta luego.